Libre albedrío, determinismo, neurocientíficos sacando conclusiones rocambolescas, físicos y filósofos haciendo piruetas semánticas. ¿Nos podemos aclarar en este debate? Bueno, deberíamos intentarlo. Me llamo Pascal, soy doctor en física y hoy nos metemos con todo el cuerpo en las partes más profundas de la mente humana. Gracias a Hostinger por patrocinar este video. ¿Existe el destino o el ser humano tiene la capacidad de cambiar las cosas, de cambiar el mundo? En otras palabras, ¿existe el libre albedrío? Y hay muchos vídeos sobre libre albedrío en YouTube. Algunos me dirán, ¿para qué grabar uno más? Es que últimamente he mirado algunos, especialmente en canales de ciencia. Y discrepo. Y discrepo tanto que he decidido grabar uno más. No voy a citar otros canales ni otros vídeos para que no parezca un clickbait. Además, también para no crear polémicas, porque es un tema suficientemente complejo para que haya opiniones muy diversas. Algunos neurocientíficos han publicado estudios sorprendentes que parece casi que demuestran que no tenemos libre albedrío, como por ejemplo el experimento de Libet en los años 80 o el incluso más espectacular experimento de Haynes. Los resultados, los datos experimentales son sorprendentes, pero la interpretación deja mucho que desear. Lo comentaremos en este vídeo, pero vamos a ir por pasos. La primera pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la física? Pues tiene mucho que ver porque si miramos el cerebro está compuesto de neuronas. Las neuronas están compuestas de macromoléculas. Está claro que las leyes de la física intervienen en el cerebro. Si miramos el universo como si fuera un gran reloj, un mecanismo dentro del cual ocurren los eventos físicos, entonces está claro que el estudio de su mecánica nos puede dar pistas sobre si los eventos físicos, tanto dentro como fuera del cerebro, ocurren de forma inexorable, según unas leyes preexistentes y predefinidas, o si este mecanismo admite cierto grado de discontinuidad, es decir, si admite cambios. Si estas leyes dictan de forma muy rígida la secuencia de eventos, tendremos tendencia en pensar que no existe el libre albedrío. Los eventos solo pueden fluir de forma continua, regidos por causas físicas. Por otro lado, si estas leyes fundamentales del universo solo sirven para mantener cierta coherencia entre los eventos, pero sin determinar de forma única y absoluta el conjunto de lo posible, entonces nos podemos permitir el lujo de no renunciar a la posibilidad de un libre albedrío. Porque si estas leyes físicas admiten una discontinuidad, entonces tendríamos una puerta abierta hacia una posible interpretación física de lo que hace el cerebro en una toma de decisión. Digo posible interpretación porque no está ganado. El rompecabezas no está resuelto. El problema más grave es que el único sitio en física donde aparece una discontinuidad es la indeterminación de la mecánica cuántica. Y esto es un problema porque es un fenómeno aleatorio. Entonces es muy complicado utilizarlo como fenómeno clave para pretender explicar un proceso de toma de decisión. Si alguien quiere defender la existencia de su libre albedrío, no sería recomendable reconocer que las decisiones se toman de forma aleatoria en el cerebro. Este es el motivo por el que en muchos vídeos sobre libre albedrío se rechaza directamente esta hipótesis de que la indeterminación cuántica podría tener algo que ver con el libre albedrío. Pero yo opino que no hay que ir con prisa. Nunca es bueno sacar conclusiones prematuras. Y esta hipótesis, como mínimo, merece que le demos un pensamiento. Sencillamente porque es la única puerta abierta que tenemos. Si existe un solo sitio en física donde hay una discontinuidad y justamente los defensores del libre albedrío buscarían una física con una discontinuidad, pues como mínimo no cerremos esta puerta antes de analizar bien
lo que puede pasar por ahí. La definición más sencilla del libre albedrío sería la posibilidad de generar cambios desde uno mismo, basándose solo en nuestra voluntad propia, sin estar determinado por nada anterior. Cuidado, cuando digo que no viene determinado por nada anterior, es evidente que si tú decides estudiar física en lugar de estudiar ingeniería, está claro que viene determinado por una serie de factores anteriores, pero el libre albedrío consiste en pensar que en el último momento, en última instancia, la decisión es tuya. Para decisiones menos importantes que los estudios, está claro, no hay ambigüedad. Por ejemplo, si yo te pido elegir una carta, está claro que la decisión es tuya. En cualquier momento podrías haber escogido otra. De hecho, ¿quieres cambiar? La definición sencilla que he dado del libre albedrío antes se puede afinar probablemente, pero para lo que vamos a comentar aquí no hace falta más. De hecho, lo que me gusta de esta forma sencilla de definirlo es que se ve claramente la relación que tiene con las leyes de la física. Porque acabamos de explicar que el cerebro es una máquina física, las neuronas interactúan a través de enlaces químicos y campos eléctricos, con lo cual está claro que cuando nos preguntamos si tenemos o no libre albedrío, las leyes fundamentales del universo, las leyes físicas, son gran parte de la respuesta. Cuidado, he sido prudente, he dicho gran parte de la respuesta, porque algunos podrían criticarme en este punto y decir que esta actitud refleja cierto cientificismo. Claro, soy físico y siempre me centro en la física, pero otros podrían opinar que la física no lo es todo, sobre todo cuando hablamos de lo humano. ¿Hay algo más humano que tomar decisiones? ¿Hay algo más humano que las emociones que acompañan nuestras acciones sobre el mundo? Muchas personas opinan que en la vida hay cosas que no son reductibles exclusivamente a la física. A mí no me parece mal pensar que en el amor de una madre o un padre por sus hijos hay algo más que interacciones físicas y químicas en el cerebro. Bueno, entonces, ¿existe el destino o tenemos libre albedrío? ¿Podemos cambiar las cosas? ¿Podemos cambiar el mundo? Bueno, hay una respuesta sencilla que es, las leyes de la física son deterministas. Cambiar las cosas sería violar las leyes de la física. Esto es imposible. Conclusión, no tenemos libre albedrío, no podemos cambiar las cosas. Gracias por haber escuchado. Nos veremos pronto para tratar de otros temas, incluso si no lo habéis decidido todavía. Bueno, si acabo el vídeo de esta manera, yo creo que incluso los defensores más fanáticos del determinismo se hubieran quedado con hambre, hubieran pensado, no costaba nada profundizar algo más. Podríamos haber debatido un poco, ¿no? Este argumento, que consiste en decir que a partir de las leyes de la física y de las condiciones iniciales del universo, el futuro ya existe porque todo se puede calcular, se llama el argumento del demonio de Laplace, porque fue inventado por el filósofo y matemático francés Pierre-Simon Laplace. El argumento de Laplace consiste en pensar que si existiera un demonio que tiene un conocimiento absoluto, sabe las posiciones y las condiciones iniciales de cada partícula en el universo, pues para este demonio el futuro no puede tener sorpresas porque lo puede calcular todo. De hecho, en realidad tendríamos una limitación tecnológica para hacer semejante cálculo. No, nadie puede conocer todas las condiciones iniciales y la posición y la velocidad de cada partícula en un momento dado para calcular el futuro. Pero en teoría, si las leyes de la física son deterministas, el futuro ya existe porque es calculable. Bueno, vamos a seguir argumentando porque vamos a suponer que hasta los deterministas más convencidos están dispuestos a debatir con nosotros, aunque fuera solo para convencernos de que el debate es tan inútil como inevitable. De hecho, he visto deterministas convencidos mirar de los dos lados antes de cruzar la calle. ¿Será en un acto irracional
olvidándose de sus convicciones filosóficas. No sé, digo yo. Bueno, un determinista convencido me dirá que estaba predeterminado que mirara a los dos lados antes de cruzar. Y tienen razón, es irrefutable desde la lógica. Así que, ¿para qué cortarse? ¿Para qué no decir que el universo es más bromista que mi cuñado? Porque el universo no solo programa de forma determinada los movimientos de los coches y de los peatones, en el que algunos acabarán atropellados y otros no, sino que encima programa los músculos del cuello para que hagan un movimiento antes de cruzar la calle, haciendo creerles que controlan este movimiento. Es irrefutable. Podría ser, pero vamos a analizar con más profundidad este argumento, porque nos podemos encontrar a este nivel con dos tipos de deterministas. El determinista conspiranoico y el determinista mágico. El determinista conspiranoico es aquel que se cree que las condiciones iniciales de este movimiento determinista han conspirado hace millones de años para hacerle creer hoy que si mira en ambos lados de la calle es para hacerle creer que puede decidir si cruzarla o no. Pero en un universo puramente determinista, el concepto mismo de decisión no es definible. No hay agente, no hay sujeto, no hay fenómeno de elección, solo una cadena ciega e inexorable de estados físicos que se encadenan. Entonces, explicar que estaba predeterminado que giraras la cabeza no explica absolutamente nada. Es una tautología disfrazada de argumento. Si todo está determinado, también lo estaría cualquier movimiento arbitrario. Y esto no da razón alguna de por qué millones de años después de estas condiciones iniciales, peatones de culturas diversas giran la cabeza a ambos lados antes de cruzar una calle. No existe dentro del determinismo puro ningún mecanismo semántico o funcional que justifique la aparición de un comportamiento que simule un proceso inexistente, la toma de decisión. No puedes hablar de decidir mirar ni de estar determinado a decidir, porque la idea de decidir no puede emerger de un sistema donde solo hay condiciones iniciales y evolución mecánica. En un marco determinista, el movimiento de la cabeza es un movimiento sin sentido, como cualquier otro movimiento. Por ejemplo, las hojas en los árboles que se mueven con el viento. Y hablar de él como decisión predeterminada es introducir un concepto que el propio determinismo niega. El determinista mágico es aquel que cree en la existencia de correlaciones absolutamente impensables. Aceptan que el movimiento determinado de la cabeza no tiene sentido especial, como las hojas en los árboles. De este modo, se escapan de mi argumentación anterior, pero si todo está determinado desde las condiciones iniciales del universo, la probabilidad de que millones de años después, millones de personas de cultura y contexto diversos tengan el mismo comportamiento antes de cruzar una calle no es solo una casualidad mecánica, es una coincidencia colosal. Esto requeriría que las condiciones iniciales del universo estuvieran tan finamente ajustadas que contuvieran toda la coreografía sincronizada de la humanidad futura. Están atribuyendo a un puro accidente un nivel de organización que roza lo milagroso. Antes de seguir, os quiero enseñar una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para ayudaros a crear vuestra página web. Se llama Hostinger. Es muy fácil crear una página web a partir de cero, sin conocimiento previo. Simplemente introduciendo una descripción del tipo de dominio web que necesitas, tan simple como si estuvieras hablando con ChatGPT. Si tienes un negocio, necesitas una página web, pero lo que ya no necesitas es la ayuda de profesionales, porque con Hostinger lo haces tú mismo. Hay una gran variedad de plantillas y con la ayuda de la IA llegas a un resultado muy profesional. Por ejemplo, si eres diseñador de interior, describes el tipo de salón, de comedor, de cocina que diseñas
y ya tienes tu página. ¿Quieres añadir una tienda online a un dominio ya creado? Tan simple como añadir tienda, elegir productos, crear accesos para interacciones con clientes. La mejor opción es el plan Business, que te permite crear hasta 50 sitios web completamente diferentes. Además, tienes un dominio.com gratis durante un año y te permite tener un email personalizado con el @ de tu dominio en tu página web. Selecciona el plan Business. En el carrito, si seleccionas 48 meses, tendrás el mayor descuento. Es el más rentable y económico. Además, si tienes un cupón, tendrás 10% de descuento adicional. Este cupón vale para compras superiores a 12 meses. Prueba Hostinger con 10% de descuento usando el código IEONOS. Os lo dejo en el link abajo en la descripción y en los comentarios. En un debate que intenta gestionar, por un lado, el carácter determinista o indeterminista de la física y, por otro lado, la existencia o no existencia del libre albedrío, yo creo que hay solo dos alternativas. O bien somos capaces de generar cambios genuinos que dependen de nuestra voluntad, de nuestro poder de decisión, y entonces tenemos libre albedrío, o bien no somos capaces de generar estos cambios que dependen de nuestra voluntad porque las leyes de la física nos lo impiden. En tal caso, no tenemos libre albedrío. La existencia de solo dos alternativas es algo trivial, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy yo ahora recordando algo tan trivial? Pues simplemente porque algunos se han inventado una tercera alternativa. Y uno de los objetivos de este vídeo va a ser convenceros de que la tercera alternativa es un chiste. Antes de entrar en el cuerpo del debate, haré un pequeño preámbulo, digamos una argumentación intuitiva, previa al debate más racional. Y hago este pequeño preámbulo porque creo que sería un error no confiar en nuestra intuición profunda e íntima. Podemos dudar de todo, pero entonces no hay ciencia, porque incluso para hacer ciencia necesitamos como mínimo confiar en nuestra propia experiencia personal. Si dudamos de nuestra propia experiencia consciente, entonces no hay ciencia, porque uno podrá siempre opinar que vivimos en un gran sueño o una gran simulación y que entonces ninguna de estas teorías científicas tiene ningún sentido y ninguna relación con la realidad. Una vez descartado este negacionismo, podemos confiar en nuestra experiencia consciente y podemos empezar a hacer ciencia. En cuanto al libre albedrío, antes de toda teoría hay un hecho que ningún razonamiento puede borrar. Sentimos que somos libres de poder elegir lo que hacemos. No es una abstracción matemática ni una hipótesis, es una experiencia íntima, constante, tan sólida como la conciencia misma, aquella necesaria para hacer ciencia. Cada vez que elegimos hablar o callar, cruzar o no cruzar, avanzar o detenernos, pensamos que podríamos haber hecho otra cosa. Negar esto en nombre de fórmulas lógicas o modelos científicos es como atribuir más importancia a una fórmula matemática abstracta que a nuestra propia manera de vivir la vida como seres humanos. Cuidado, he avisado antes que la argumentación de mi preámbulo es intuitiva y esto puede significar poco persuasiva. Con una argumentación basada en intuiciones íntimas no voy a convencer un adepto del determinismo causal de que tiene libre albedrío. Es que no era mi intención, yo solo quería subrayar ciertas incongruencias que pueden surgir cuando uno decide creer en algo que va en contra de su intuición la más profunda. Porque lo he dicho antes, el determinista más convencido mira a ambos lados de la calle antes de cruzar. Su conducta desmiente su doctrina. El libre albedrío no se demuestra, se ejerce. Bueno, ahora dejemos de lado las intuiciones y centrémonos en el debate filosófico, el debate más racional. Por un lado tenemos los deterministas y su argumento del demonio de Laplace, que lo sabe todo, conoce las condiciones iniciales de cada partícula del universo y concluye que el futuro del universo ya existe, que todo está predeterminado. Del otro lado tenemos los libertaristas.
Si fuera un debate puramente de física, los llamaría los indeterministas, porque solo estaríamos mirando el carácter determinista o indeterminista del universo, de las leyes físicas. Pero como nos vamos a ir del lado de la filosofía y hablar del libre albedrío, prefiero llamarlo los libertaristas, que es el término normalmente utilizado. El libertarista opina que el universo no es determinista y que el ser humano tiene el poder de cambiar las cosas, de introducir cambios genuinos que dependen de su voluntad. Los que siguen mi canal ya sabrán o habrán adivinado que yo soy adepto del libertarismo. Pienso que el ser humano puede cambiar el mundo. Creo que podemos elegir. Esta noche yo puedo elegir si voy a comer pizza o si voy a comer pollo asado. Y además, no creo que estaba escrito en las condiciones iniciales del universo que yo iba a levantar la mano hoy. Y además, nadie me puede impedir sonreír si así lo quiero. A este nivel, cuidado, ya lo he dicho antes, nos han intentado colar una tercera categoría. Los adeptos de esta tercera categoría en realidad no han inventado nada, simplemente han rescatado una idea muy antigua que se llama el compatibilismo. A esta idea antigua le han quitado el polvo del abandono y el olor a caducado, y algunos incluso han intentado ponerle bata de laboratorio para darle un aspecto más moderno, en un intento de reinventar el vocabulario. Esta idea rancia y casposa consiste en decir que el libre albedrío es compatible con el determinismo. Es la solución genial. Todo el mundo ha ganado. Es algo así como decir, oigan, libertaristas y deterministas, chicos, no os peleéis, que todos tenéis razón. Es intentar caer bien a todo el mundo. De ahí la apelación compatibilista. Una palabra bonita, potente, más potente que indecisos. Es una buena elección. Si han dudado entre indecisos y compatibilistas, han hecho bien elegir compatibilistas. Es lo mismo, pero suena más serio. La idea nace de pensar que se pueden juntar dos palabras opuestas y pretender que tiene sentido. Determinismo, libre albedrío. Toma. Es como luz oscura. Si te inventas el concepto de luz oscura, podrás resolver muchas paradojas, pero nada te garantiza que estés diciendo cosas interesantes. El compatibilista es aquel que consigue llamar a libertad lo inevitable, sin reírse a carcajadas. Antes os he dicho que a esta antigua idea del compatibilismo le han intentado poner una bata de laboratorio para darle un aspecto más moderno, pues ahora os voy a contar de qué se trata. El determinismo de la física clásica, la mecánica de Newton, nos lleva automáticamente al argumento del demonio de Laplace, el determinismo puro. Los libertaristas, por su lado, buscarían un modelo físico con un toque de indeterminismo para salvar el libre albedrío. Y la tercera categoría, los indecisos, los compatibilistas, quería decir. ¿Con qué modelo físico se sienten a gusto? Pues se sienten a gusto haciendo piruetas semánticas. En este caso se inventan el término de determinismo sin causa o determinismo acausal. Vamos a ver. Tanto en física como en filosofía necesitamos conceptos y definiciones claras. No es deseable redefinir el vocabulario para que se acople mejor a nuestras ideas. Siempre se puede redefinir el término volar y decir que es desplazarse en el aire, incluso cuando los pies tocan el suelo, y así, bingo, ya podemos decir que el ser humano sabe volar. Los compatibilistas modernos hacen una doble pirueta semántica. Del lado de la física, redefinen el término determinismo diciendo que un proceso es determinista si está regido por leyes, incluso si estas leyes son probabilísticas. Y así, bingo, ya podemos decir que la mecánica cuántica es determinista. Y del lado de la filosofía, acomodan el concepto de libertad para que encaje en este nuevo esquema.
Ya lo he dicho antes, podemos inventarnos nuevos conceptos, luz oscura, calor frío, emulando un poco la jugada del determinismo acausal, que de toda la vida se ha llamado indeterminismo. Y la ventaja de llamarlo indeterminismo es que tiene un alto contraste con la palabra determinismo. La pirueta semántica borra este contraste, pero tanto en física como en filosofía necesitamos este contraste para poder debatir. Podemos estar de acuerdo o no, pero para debatir necesitamos este contraste. Bueno, no vamos a hablar más del compatibilismo porque las piruetas semánticas ni me apasionan ni merecen que perdamos tiempo con ellas. Bueno, Pascal, no seas tan malo, no seas tan radical. Hay gente muy seria y muy válida que utiliza esta pirueta semántica. Explícanos mejor por qué, cuál puede ser el motivo de utilizar este vocabulario. Un vocabulario que reconozco que haría revolverse en su tumba a Einstein y a Bohr. Vale, me has convencido. Voy a suavizar el discurso. A ver, la mecánica cuántica se ha puesto de moda en ciertos círculos pseudocientíficos, curanderos, espiritualistas y otros charlatanes. En mi opinión, algunos físicos han estado hartos de oír psicochoradas sobre la mecánica cuántica. Han estado hartos de ver cómo algunos alteraban el relato general sobre la cuántica para promocionar su fondo de comercio espiritualista. Estos físicos han decidido acabar con la proliferación de ideas psicodélicas y han inventado la pirueta semántica para poder decir de una vez que la mecánica cuántica es determinista. Y así nace el término de determinismo acausal. Pero por favor, hay mejores maneras de rebatir los argumentos de los pseudocientíficos que haciendo piruetas verbales. Porque esto puede ser contraproducente, puede tener el efecto contrario al deseado, porque incluso los pseudocientíficos pueden entender que el determinismo acausal es otra manera de llamar el indeterminismo. Bueno, cerremos este paréntesis y no hablemos más del compatibilismo ni del determinismo acausal. Tanto los deterministas puros como los adeptos del libertarismo saben exactamente lo que es un universo determinista o indeterminista. No juegan con palabras. No intentan hacer compatibles dos palabras incompatibles porque nunca han visto luz oscura. Discrepan entre ellos, pero no a nivel semántico, a nivel conceptual. Hemos comentado antes que el indeterminismo de la mecánica cuántica podría ser la clave para restablecer el libre albedrío, pero la aleatoriedad fundamental que surge es un problema. Y esto convierte la indeterminación cuántica en algo necesario, pero no suficiente. El debate más famoso sobre el determinismo y el indeterminismo es el debate entre Bohr y Einstein, que ha durado varias décadas. Empezó en los años 20 y duró hasta la muerte de Einstein. Es probablemente el debate más profundo de la historia. Por un lado, Einstein representaba el determinismo y Niels Bohr representaba el indeterminismo. La física cuántica, con sus leyes probabilísticas y sus procesos sin causa determinista, como por ejemplo la desintegración atómica, mostró a los físicos que el universo no era una máquina laplaciana perfecta. Niels Bohr no inventó este contraste, lo detectó y lo defendió y ganó el debate empírico. Si dos estados iniciales idénticos no dan el mismo resultado, esto no es determinismo acausal, es indeterminismo gobernado por leyes estadísticas. Ya hemos comentado antes que en un debate sobre el libre albedrío la indeterminación cuántica podría ser necesaria pero no suficiente, pero es que hay más problemas con la mecánica cuántica. La decoherencia. El cerebro es una máquina macroscópica y además a una temperatura de 36 grados. Esto es altísimo para los fenómenos cuánticos. Es muy complicado imaginar unos fenómenos cuánticos que podrían mantener la coherencia en estas condiciones que nos encontramos en el cerebro humano. Aún así hay
científicos de alto nivel que se toman la molestia de profundizar esta idea y de ver si podrían existir algunos fenómenos cuánticos susceptibles de intervenir en el funcionamiento de las neuronas. Entre ellos está, por ejemplo, el Premio Nobel de Física, Roger Penrose, que ha colaborado con un neurocientífico para ayudarle a pensar qué tipo de fenómeno cuántico podría intervenir en el cerebro y dónde buscarlos. Han encontrado estructuras moleculares dentro de las neuronas que se llaman microtúbulos y que podrían ser candidatos. Esta teoría está considerada por muchos físicos y neurocientíficos como demasiado especulativa. Aún así, no todos la descartan completamente. El consenso general es que es algo interesante pero no probado y probablemente incorrecto. A nivel experimental, falta mucho trabajo. Realmente no está nada demostrado. Lo interesante de esta idea es que ha generado muchos debates sobre los límites entre la física cuántica y la neurobiología. Lo interesante es ver que si un físico como Roger Penrose dedica parte de su tiempo en proponer estas hipótesis, es que significa que la indeterminación cuántica en el debate sobre el libre albedrío es una vía que merece ser explorada. Sencillamente porque no tenemos otra vía de momento. Es el único sitio en física donde aparece una discontinuidad. Otros están trabajando para intentar imaginar cómo los procesos neuronales podrían heredar de una indeterminación cuántica al nivel más profundo de sus componentes, sin heredar de la aleatoriedad. Esta es una actitud mucho más seria desde mi punto de vista que cerrar la única puerta que tenemos abierta y declarar que el libre albedrío no existe. Es totalmente legítimo buscar puertas abiertas para conciliar la física con nuestra profunda e íntima convicción de que somos dueños de nuestros actos. Una física que declararía que no existe la libertad debe ser declarada inapta, porque va en contra de nuestra experiencia consciente. Creer más en nuestra experiencia consciente que en una teoría es un acto perfectamente racional. De hecho, hemos dicho antes que sin este acto racional no hay ciencia que valga. Si te está gustando este vídeo, dale un buen like porque esto me ayuda muchísimo. Incluso puedes suscribir al canal si quieres. Repasaremos ahora unos cuantos argumentos que los deterministas suelen utilizar contra el indeterminismo. Cuando un libertarista dice que hay un indeterminismo, no está diciendo que el universo es sin leyes y que cualquier cosa vale. Solo está diciendo que debe existir en algún sitio de la física algún tipo de indeterminismo que permite no prohibir el concepto de libre albedrío. Todos sabemos que las leyes de la física funcionan. Los objetos que nos rodean no se comportan de forma caótica. Las mismas causas producen los mismos efectos, es la ley de causalidad. De hecho, algunos incluso definen la estupidez como una actitud que consiste en hacer una y otra vez lo mismo, esperando un resultado distinto. Pensar que las mismas causas producen los mismos efectos es el fundamento de la ciencia, es lo que permite la reproductibilidad de los experimentos. Necesitamos un mundo donde hay cierta regularidad, si no nos volveríamos locos. Ningún libertarista niega el buen funcionamiento de las leyes físicas en el mundo que nos rodea. Luego está el argumento de la magia. Los deterministas usan un argumento que dice que para que haya una discontinuidad debe ocurrir algo fuera de la física, algo mágico. ¡Uy, cuidado! A ver, vamos a tranquilizarnos un poco. Que algo salga del dominio de lo conocido en física no tiene por qué llamarse magia. Quizás entre algo físico que no entendemos y algo mágico hay alguna cosa intermedia que es algo menos radical que la magia. Por ejemplo, algo físico que no entendemos, pero que pronto entenderemos. De hecho, el formalismo cuántico permite esta discontinuidad, que los deterministas llaman magia, pero ningún físico cuántico llamaría al formalismo cuántico mágico. Nadie entiende bien cómo interpretar el formalismo cuántico, pero nadie tiene dudas sobre su alta eficacia operacional y sobre su alto poder predictivo.
No es magia, es física de la buena, que ha generado una multitud de aplicaciones, miles de aplicaciones. Todo lo electrónico y optoelectrónico que nos rodea lleva mecánica cuántica. Lo he mencionado en muchos vídeos en mi canal. Por ejemplo, vuestro teléfono móvil. Y nadie diría que vuestro teléfono móvil es algo mágico. Luego está el argumento del asno de Buridan. Es una argumentación con un error circular. El argumento clásico sostiene que sin una causa determinante no podríamos elegir entre dos opciones idénticas. Pero este razonamiento presupone lo que quiere probar, que elegir requiere una determinación externa. Un defensor del libre albedrío puede simplemente decir la voluntad puede romper el empate. No hay paradoja, solo un error circular. Luego también utilizan el argumento del experimento de Libet de los años 80 y también del experimento de Haynes. El experimento de Libet ha sido durante décadas la prueba estrella de los deterministas neurocientíficos. Libet pide a unos sujetos de levantar un dedo y detecta en el electroencefalograma un potencial de preparación unas centenas de milisegundos antes del momento en que el sujeto reporta a nivel consciente la toma de decisión. Y esto se interpreta como que el cerebro decide antes que tú. No voy a citar todos los problemas que había en el protocolo experimental de Libet. Os dejo aquí una lista. Os puedo incluso citar un problema más que no está en esta lista. En un protocolo experimental que pretende trabajar con tiempos característicos del orden de centenas de milisegundos, no se deberían nunca incluir unos procesos tan lentos y subjetivos como la determinación por el sujeto del momento en el que él opina haber tomado la decisión. Si te interesa saber un poco más sobre los fallos que hay en este protocolo experimental, te recomiendo el video de Enric del canal Adictos a la Filosofía. Más tarde, en 2008, John Haynes hace un experimento parecido, pero con técnicas más modernas. En lugar del electroencefalograma, utiliza una resonancia magnética funcional y detecta, justamente en la zona del cerebro asociada a la toma de decisiones, detecta una actividad hasta 7 segundos antes de que el sujeto reporte a nivel consciente que ha tomado la decisión. En realidad, yo creo que el hecho de que detecte tiempos tan largos es la prueba de que algo está fallando en el protocolo experimental. Muchos consideraban que el experimento de Libet de los años 80 estaba sesgado, pero ahora, con este resultado, está claro que el protocolo experimental es muy imperfecto y no permite sacar conclusiones. Pensar un momento, si hubiera 7 segundos de retraso entre una actividad cerebral determinista y una toma de decisión, no estaríamos aquí. Nuestros antepasados no hubieran sobrevivido. Pensar un poco en una situación crítica de sobrevivencia. ¿Qué pasaría si hubiera 7 segundos de retraso? De hecho, John Haynes mismo ha sido mucho más prudente en sus conclusiones que la mayoría de los títulos sensacionalistas que salieron en aquella época. Haynes estaba bien consciente de ciertas limitaciones, por ejemplo, la dificultad que tenían los sujetos para seguir sus instrucciones y no pensar en nada antes de la toma de decisión, o también la posibilidad de que exista una preparación, como cuando jugamos a piedra, papel, tijeras. Haynes solo reporta detectar cierta actividad antes de la toma de decisión, pero esta actividad no es la decisión final. Lo más importante es que John Haynes dijo que no hemos demostrado que no existe el libre albedrío, cosa que la prensa sensacionalista se olvidó mencionar en sus artículos. En definitiva, sobre el libre albedrío, los experimentos científicos no han demostrado nada, ni que existe ni que no existe. Pero entonces, ¿por qué tantos neurocientíficos publican libros diciendo que se ha demostrado que el libre albedrío no existe? En mi opinión, es porque quieren vender libros. El libre albedrío es algo que la mayoría de las personas piensan tener. Si yo publico un libro cuyo título es El ser humano
puede elegir lo que hace. ¿Cuántos ejemplares pensáis que voy a vender? 3, si cuento el que voy a regalar a mi madre. Pero si lo titulo El libre albedrío es una ilusión, ¡guau! Ahí voy a triunfar. Ahí no quedará ni uno para regalar a mi madre. Y ahora una última pregunta, pero esta es importante. En la naturaleza, a menudo vemos que todo sirve para algo, todo tiene una función. Y además, a menudo es una función en relación con otras cosas, no suele ser una función aislada. Y ahora viene mi pregunta. Si no tenemos libre albedrío, ¿alguien me puede decir para qué sirve la conciencia? Sin el libre albedrío, la conciencia tiene utilidad cero. El gran engranaje del mecanicismo funciona sin necesidad de un observador. La función observación es inútil. ¿Qué utilidad tendría un observador en esta gran máquina determinista que funciona perfectamente desde la noche de los tiempos y que seguirá funcionando según una trayectoria ya definida? ¿Qué otras cosas pueden pasar que las que tienen que pasar? Si el mundo es determinista, ¿a quién le importa observar si todo va bien? Es incluso el sumo de la crueldad, dar conciencia a un observador y encima hacerle creer que él puede cambiar las cosas. Si el universo es una máquina determinista, la máquina se está riendo de nosotros, regalándonos la conciencia de existir. ¿Qué tal si pensamos que el universo no es cruel? No sabemos lo que es la conciencia, no sabemos nada del libre albedrío, pero ¿qué tal si apostamos que todo tiene una función y que una conciencia sin libre albedrío no tiene ningún sentido? En resumen, el debate sobre el libre albedrío no está resuelto, ni estará resuelto mañana. Pero tengo ganas de seguir pensando que mi libre albedrío es real y no ilusorio. Además, desde el punto de vista humano, ¿hay algo más valioso en esta vida que pensar que somos libres y que podemos cambiar el mundo? Gracias por haber escuchado y hasta pronto. Este matemático encontró algo más fundamental que el tiempo que puede servir de fundamento para ver aparecer el tiempo como propiedad emergente. En uno de los capítulos de este vídeo explicaré la idea de Lacan, pero aviso que nos va a explotar el cerebro. ¿Cómo hacemos para prever la evolución de estos objetos cuánticos? La mecánica cuántica nos dice que la evolución se obtiene en 2 pasos. Primero, mientras no hacemos mediciones, la descripción se hace mediante una función de onda. Y la evolución de esta función de onda es perfectamente determinista y se calcula resolviendo la ecuación de Schrödinger. Si calculamos el resultado de esta superposición aplicando bien el principio de conservación de energía, veremos que la onda resultante debe tener un ligero retraso en su fase. Le doy el grupo de simetría de la interacción electromagnética y le doy el procedimiento. Construye un lagrangiano que sea invariante bajo la transformación de este grupo de simetría, pone este lagrangiano en las ecuaciones de Euler-Lagrange para derivar las ecuaciones de evolución del sistema, que saldrá de sus cálculos. Las ecuaciones de Maxwell. Y encima, en su versión cuántica, es decir, las ecuaciones de la electrodinámica cuántica. La teoría de Bohm seduce a algunos filósofos porque restablece el determinismo, pero la teoría de Bohm no gusta tanto a los físicos porque conlleva muchos problemas. Pero la inteligencia artificial, ¿qué es exactamente? ¿Y qué es una red neuronal? La forma de la superficie es tal que buscar una solución es tan fácil como dejar caer una bola y ésta se va a dirigir por su propio peso hacia la solución. Estas piedras ahí detrás sí que han visto pasar mucho tiempo. Allá vamos. Vamos a recordar ahora las principales características del tiempo newtoniano. En definitiva, el tiempo tal como lo percibimos en la vida cotidiana. Luego veremos cuáles de estas características no son propiedad reales del tiempo, sino si nos resistimos a utilizar el vocabulario de la relatividad, si nos agarramos a conceptos antiguos, entonces tenemos que buscar explicaciones para justificar una frase de tipo: no puedo viajar más rápido que
Al contrario, si abandonamos los antiguos conceptos y si adoptamos el vocabulario de la relatividad, no hay que buscar explicaciones, no hay que buscar respuestas, porque no hay preguntas. Esto tiene la ventaja de transmitir rápidamente una idea, pero en el caso de la mecánica cuántica es una gran desventaja porque transmite rápidamente una imagen errónea. De este modo se transmite de forma rápida un conocimiento superficial, pero muchos se conforman con esto. De hecho, creo que está muy de moda saber un poco de todo y mucho de nada.